parte de todos los que intervienen en él. Ahora llegará Juanma, taconeará para Villa y este, viendo el hueco por abajo, consigue el 1-0. Era el minuto 11. Es la acción repetida. Ahí tienen a Luis Sierra, enviando perfectamente para Joaquín. Primer toque del capitán. Se incorpora rápido por la izquierda Emilio. Deja de tacón Juanma. Y vean el magnífico remate de Villa. Era una hermosa jugada que el público recibió con muchos aplausos. Se veía bien el Sporting. Sin embargo, Arias monta ya el contragolpe enviando sobre Nando. Este hacia Toni y el brasileño, superado su marcador Kevin Moran, envía alto. Otra vez Joaquín, recepciona Villa y Emilio. No remata bien Juanma y va a girar Joaquín para enviar mansamente a las manos del guardameta valencianista. Era el minuto 16. Jiménez, Tati y Joaquín. Como ven, presiona el Sporting y el centro de este no es aprovechado por el rematador Villa. Despejará Quique, evitando así la situación de peligro. Y otra clara ocasión y fallo de Kevin Moran. El internacional remata alto. Y fallo por fallo. Es Fernando el que enviará sobre el lateral Torres y este, por querer golpear con mucha potencia, envía alto. Fuera de banda que saca el Valencia. Toni, que aguanta muy bien, se apoyará en Quique. Devolución de balón para el jugador valencianista. Balón bombeado, atención. Es Fernando, Eloy y finalmente Quique, que envía alto. Recibe el balón Juanma en el centro del campo, enviando sobre Villa. La galopada de este le sitúa frente al Sotorena, que le hace un placaje de rugby para evitar que el exterior gijonés consiga el segundo gol. Era el minuto 33. Ocho Torena detiene. Y vean ahora la jugada ensayada perfectamente en la que Eloy remata, salva Luis Sierra y sin embargo el colegiado indica saque de puerta, equivocándose una vez más. Jiménez atento al cruce, balón despejado. Y vean cómo se empezaba a calentar el partido. El colegiado señala falta pero no muestra tarjeta. Balón enviado sobre Nando. Y el recién incorporado al rectángulo Alcázar, como ven, le entra muy duramente. El colegiado muestra la falta y la consiguiente tarjeta. Están jugándose ya momentos difíciles para el Sporting, puesto que se iba a gestar el gol. Segunda parte, como el minuto 34. Toca el balón hacia el centro. Jiménez mete la pierna izquierda y el colegiado indicará el gol válido, por supuesto, que vamos a repetir. Jiménez la pierna izquierda, parece que va a llegar Eloy, no es así. El guardameta pendiente del delantero no puede evitar tampoco el empate del equipo valenciano. Era el minuto 34. Error ahora de Arias, despejando hacia el centro y no acierta en el remate el interior gijonés Torres. Joaquín, la última ocasión ya del partido para los gijoneses. Balón de Alcázar para Tati, envía este sobre Juanma, pero no llega. Todavía habrá alguna jugada dura, como en esta ocasión. Van a ver ustedes el momento en que entra acción Villa. Ahora es golpeado por atrás por parte de Bosque. El colegiado no señaló ni falta ni tarjeta. El Valencia atacando y final de un partido que el Sporting no mereció perder. Primer negativo para los gijoneses. El Valencia en la primera parte no jugó bien. El Sporting marcó mucho, pero tampoco el Sporting nos llegó con claridad, porque Ocho Torena no tuvo apremios ninguno. Pero ellos que antes de, cuando hicieron el gol, era la primera vez que llegan a puerta y en ningún momento pasamos apremio. El juego se hizo mucho en la mitad del campo, donde se cortó mucho y no se dejó ir a ninguna jugada. Y bueno, en la segunda parte quizás mejoramos más, mejoramos y terminamos mandando. Yo pienso que el gasto de todo el partido del Valencia, aún no acertando en la primera parte, porque estuvimos bastante imprecisos, me faltó decisión en algunos lances, algunas jugadas que por uno o por otro dejaban el balón al rival, y ahí fue donde hicimos que el rival se fuera agrandando, que se fuera agarrando más moral, pero en la segunda parte se ha corregido eso y pienso que
que el Valencia llevó el peso del partido, pero a ellos que el Sporting jugó como si se jugara afuera, el contragolpe. Tudorena, ha sido un partido difícil, más de lo que se esperaba. Bueno, sí, porque ellos se han adelantado pronto en el marcador y bueno, tal vez la primera ocasión que han tenido ha sido gol para ellos. Entonces, pues nos ha hecho volcarnos y salir más adelantados para conseguir por lo menos empatar y después pues intentar conseguir la victoria, ¿no? Y la verdad es que nos ha costado porque estaban bien situados y bueno, pese a que hemos tenido, pienso que más ocasiones que ellos, pues al final pues hemos conseguido el empate y ha habido una jugada bastante dudosa en el segundo gol de Subirats. Iniciar el encuentro.